Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy conoceremos a un profeta muy especial, uno que no hizo milagros ni venció a reyes, pero que amó a su pueblo más que a sí mismo. Fue una voz solitaria en tiempos de oscuridad, y aunque lloró muchas veces, jamás dejó de cumplir su misión. Prepárense para sentir cada palabra, cada lágrima y cada esperanza de este profeta valiente. Pero antes de seguir, dime, ¿ya te suscribiste al canal? Si te está gustando esta historia, regálanos un me gusta, cuéntamelo en los comentarios. Desde donde nos miras queremos conocer y comparte este video con alguien que ame las historias bíblicas. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan la palabra de Dios, contada de forma divertida y emocionante. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. En una pequeña aldea de la tierra de Benjamín, vivía un joven llamado Jeremías, hijo de Hilcías, un sacerdote de Anatot. Aquel muchacho tranquilo pasaba los días ayudando a su padre, caminando entre árboles y piedras, sin imaginar que su destino cambiaría el rumbo de toda una nación. El mundo estaba lleno de ruido y corrupción, pero su corazón era limpio y temeroso de Dios. Una noche, mientras el viento soplaba suavemente sobre las casas de barro, Jeremías escuchó una voz que no era de este mundo. Era clara, firme y profunda. Antes que te formara en el vientre te conocí. Antes que nacieras Santa Fe, te di por profeta a las naciones. Jeremías se quedó paralizado, con los ojos bien abiertos. Era la voz del Señor. Temblando, Jeremías respondió con temor: «Ay, Señor, no sé hablar. Soy solo un muchacho». Su alma estaba invadida por la duda. ¿Cómo un joven como él podría enfrentar a reyes, sacerdotes y multitudes rebeldes? Pero el Señor le respondió con ternura y autoridad: «No digas, soy un muchacho. A donde yo te envíe, irás, y todo lo que te mande dirás». De pronto, Jeremías sintió algo extraordinario. La mano de Dios tocó su boca. Era un fuego suave que uno quemaba, pero lo llenaba de una fuerza desconocida. «He puesto mis palabras en tu boca», dijo el Señor. «Hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y destruir, para edificar y plantar». El corazón de Jeremías ardía con temor. ¡Wow! A la mañana siguiente, Jeremías no fue el mismo. Caminaba por las calles como si llevara un peso invisible en los hombros, pero con una nueva firmeza en la mirada. Dios le mostró una vara de almendro. «¿Qué ves?», preguntó el Señor. «Una vara de almendro», respondió Jeremías. «¿Has visto bien?», dijo Dios, «porque yo apresuro mi palabra para cumplirla». Luego Dios le mostró una olla hirviendo, inclinada desde el norte. «Del norte se derramará el mal sobre esta tierra», le dijo el Señor. Le reveló que Judá había abandonado a su Dios, adorando a ídolos, olvidando la justicia y oprimiendo a los débiles. Jeremías sentía como la tristeza de Dios se convertía en fuego dentro de él. No podía callar lo que le fue mostrado, obedeciendo el mandato divino. Jeremías comenzó a proclamar en voz alta por las plazas y en el templo: «Vuelvan a Dios, arrepiéntanse de sus ídolos». Gritaba con el corazón desgarrado, pero el pueblo lo miraba con burla, como si fuera un loco. Algunos lo evitaban, otros se reían, y los más poderosos lo acusaban de perturbar la paz. Los sacerdotes comenzaron a murmurar contra él. «¿Quién se cree este joven para decirnos qué hacer?», decían con desdén. Jeremías se sentía solo, pero el fuego en su interior no le permitía detenerse. Cada palabra que hablaba era como un río que descendía del cielo. Aún así, su alma comenzaba a sentir el peso de la soledad. Un día, mientras estaba de pie frente al templo, Jeremías fue empujado y abucheado. Un hombre le arrojó polvo a la cara. «Fausto profeta», gritaban a Jeremías. No respondió con ira, sino con lágrimas. Amaba a su pueblo, pero ese amor lo hacía doler. En su interior, comprendía que cada palabra que proclamaba era por amor, no por condena. Esa noche, Jeremías se arrodilló solo, mirando las estrellas. «Señor, tú me engañaste, y yo me dejé engañar», murmuró. Pero una voz dulce y firme volvió a hablarle al corazón: «Yo estoy contigo para librarte». Aunque temblaba, Jeremías sabía que no podía retroceder. Había comenzado el camino del profeta y no había vuelta atrás.
El sol apenas se alzaba sobre los tejados de Jerusalén cuando Jeremías volvió a colocarse en la entrada del templo. Su rostro seguía marcado por el rechazo del día anterior, pero sus ojos tenían la determinación de quien carga una misión divina. Allí, de pie entre comerciantes y sacerdotes, alzó su voz nuevamente, no con odio, sino con el peso de una advertencia que ardía en su alma. No confíen en palabras mentirosas que dicen, «An templo de Jehová». Templo de Jehová es este. Si no cambian su camino y su conducta, este lugar será destruido como Silo. El murmullo del pueblo se volvió un grito de furia. Algunos lo tomaron como blasfemia, otros como traición. El sumo sacerdote ordenó a los guardias del templo que lo arrestaran. Jeremías fue arrastrado por el patio sagrado entre empujones y burlas y encerrado en una celda oscura donde el frío calaba hasta los huesos. Durante la noche, en medio del silencio roto por los ecos lejanos de la ciudad, el joven profeta lloró. No lloraba por miedo, ni por dolor físico, sino por el peso del mensaje que había sido rechazado por aquellos a quienes amaba. En sus oraciones, Jeremías no pidió venganza, sino fuerza para seguir hablando, incluso si su voz quedaba sola en medio del rugido de una nación ciega. Al día siguiente, los ancianos y los líderes se reunieron en el atrio del templo para decidir el destino del profeta. Este hombre merece morir, decían algunos. Pero Jeremías, con cadenas en las manos, habló sin temor. Jehová me envió a decir todo lo que ustedes han oído. Enmienden su camino y hagan justicia. Si quieren matarme, háganlo, pero sepan que derramarán sangre inocente. Su valentía sorprendió a muchos. Un grupo de ancianos recordó que en tiempos antiguos, los profetas también habían anunciado destrucción y que hacer callar a Jeremías sería rebelarse aún más contra Dios. Lo dejaron libre, pero la amenaza pendía sobre él como una sombra constante. Jeremías siguió profetizando, denunciando la idolatría, la corrupción y la injusticia en las calles de Judá. El pueblo había hecho altares en cada colina, encendían incienso a Baal y ofrecían a sus propios hijos en fuego, a dioses ajenos. Jeremías caminaba entre ellos como un testigo silencioso del deterioro moral, mientras su corazón se quebraba con cada visión que Dios le mostraba. No podía entender cómo su nación, aquella que había sido llamada la novia de Jehová, se había prostituido con tantos ídolos. Las noches eran las más difíciles. Jeremías pasaba horas hablando con Dios, derramando su alma como agua. A veces lo sentía tan cerca. Otras veces le preguntaba por qué lo había elegido para una carga tan dolorosa. ¿Por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable? Clamaba. Y en ese cruce entre obediencia y quebranto, Jeremías comenzó a ser conocido como el profeta que llora. No porque fuera débil, sino porque cada palabra que decía venía con una lágrima. Su tristeza no era por él mismo, era el reflejo del dolor de Dios por un pueblo que se alejaba. Un día, mientras caminaba por las murallas de Jerusalén, Dios le habló nuevamente. Ve y proclama en los oídos de Jerusalén, ante recuerdo, amor de tu juventud, cómo me seguías en el desierto. Pero ahora, mi pueblo ha cometido dos males me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. En Jeremías se detuvo. Aquel mensaje no era una condena fría, era una súplica, lamento divino. Comprendió entonces que su propia aflicción no era más que un eco del corazón herido de Dios, que seguía amando a su pueblo a pesar de todo. Pero el pueblo no escuchaba. Algunos lo miraban con desdén, otros evitaban cruzar miradas con él. Su presencia incomodaba. Lo veían como una amenaza, un recordatorio de lo que no querían enfrentar. Mientras los reyes hacían alianzas con Egipto y otros imperios, creyendo que eso traería seguridad. Jeremías advertía en confiaron en carros, no en el center, serán como arbustos en el desierto. Lo llamaban aguafiestas, agorero, enemigo del pueblo. Pero Jeremías seguía proclamando, porque no hablaba para agradar a los hombres, sino porque el cielo le había entregado esa tarea. La traición del pueblo no era solo espiritual. Los pobres eran oprimidos, los huérfanos eran ignorados, y los jueces vendían su justicia
al mejor postor. Jeremías veía cómo la ley se torcía en los portones de la ciudad, mientras los sacerdotes se enriquecían con ofrendas corruptas. En uno de sus mensajes más duros, Jeremías gritó: robarán, matarán, mentirán, y luego vendrán y dirán: ¿estamos libres para seguir haciendo estas abominaciones? Las piedras de Jerusalén temblaban con sus palabras, pero los corazones del pueblo seguían siendo de piedra. En una ocasión, Dios lo llevó a la casa del alfarero. Jeremías observó cómo el artesano moldeaba una vasija, pero al estropearse, volvió a hacerla de nuevo según su voluntad. Así soy yo con mi pueblo, dijo el Señor. Si se arrepienten, los formaré de nuevo. Jeremías sintió esperanza. Quizás aún había tiempo. Corrió a anunciarlo, pero esta vez no solo no escucharon, sino que conspiraron para matarlo. No escuchemos más sus palabras, decían. Jeremías, roto, cayó de rodillas ante Dios. ¿Es esto mi recompensa, Señor? ¿Me convertí en enemigo de todos por hablar en tu nombre? La respuesta del Señor no tardó en sí. Sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. No te volverás a ellos. Ellos volverán a ti. Jeremías se puso de pie, con los ojos enrojecidos, pero con el alma fortalecida. Entendió que su papel no era agradar, sino permanecer, que el amor verdadero no busca aprobación, sino salvación. Y así, entre soledad, dolor y esperanza, el profeta siguió caminando por los callejones de una ciudad que se desmoronaba, pero que aún era amada por Dios. El tiempo seguía avanzando y las advertencias de Jeremías se hacían más urgentes. Pero mientras él gritaba juicio, otros hablaban de paz. Falsos profetas comenzaron a llenar las plazas con mensajes dulces, diciendo que Dios jamás permitiría la destrucción de Jerusalén. Uno de ellos, Ananías, se atrevió a contradecir a Jeremías en público, rompiendo un yugo que el profeta llevaba sobre el cuello como señal. Así romperá Dios el yugo de Babilonia en 2 años, proclamó. El pueblo aplaudió, y por un momento, la verdad pareció ser aplastada por la mentira disfrazada de esperanza. Pero esa misma noche, la palabra del Señor vino nuevamente a Jeremías. Ve y dile a Ananías: tú rompiste un yugo de madera, pero pondrás uno de hierro. Babilonia no será quebrada tan fácilmente. Al día siguiente, Jeremías se presentó ante todos con el rostro sombrío. Así dice Jehová: este año morirás, porque enseñaste rebelión contra el Señor. Y así fue. Ananías murió a los pocos meses, y aunque el pueblo quedó sorprendido, el miedo no bastó para cambiar sus caminos. La comodidad de las mentiras seguía siendo más atractiva que la incomodidad de la verdad. Los falsos profetas no fueron los únicos en oponerse. El rey Joacim, hijo de Josías, detestaba a Jeremías, aquel joven profeta que alguna vez dudó de sí mismo. Ahora hablaba con tal firmeza que incomodaba a los palacios. Un día, Dios ordenó a Jeremías que escribiera en un rollo todo lo que había anunciado desde los días de Josías hasta ese momento. Jeremías dictó palabra por palabra a su fiel escriba, Baruc, quien con tinta y temblor llenaba el pergamino con juicios, advertencias y promesas. Una vez terminado, Baruc lo leyó en el templo, y pronto llegó a oídos del rey. Joacim ordenó que trajeran el rollo ante él. Mientras uno de sus oficiales leía, el rey tomaba el pergamino por partes y lo cortaba con su cuchillo de escriba, lanzándolo al fuego de su brasero, como si al quemar las palabras pudiera anularlas. Ni él ni sus siervos mostraron temor alguno. Baruc, escondido junto a Jeremías, sintió que el trabajo de días se había perdido. Pero Dios habló otra vez: escribe de nuevo todo lo que estaba en el rollo, y añade palabras contra Joacim. Lo que el hombre intentó silenciar, el cielo lo hizo más fuerte. Aquel acto de rebeldía selló el destino de Joacim. El pueblo seguía caminando hacia su propia ruina, y el peso sobre Jeremías se volvía cada vez más insoportable. Pero su amor por Judá era más grande que su deseo de descanso. Una vez más, Dios le dio una imagen. Debía tomar un yugo de madera, colocárselo sobre el cuello y caminar entre el pueblo como señal de que Judá estaría sometida al yugo de Babilonia. El mensaje era claro: al rendirse significaba
vivir. Resistirse significaba morir. Pero la humillación nacional era algo que el orgullo de Judá no estaba dispuesto a aceptar. Con el yugo sobre los hombros, Jeremías se presentó ante el rey Sedequías, sucesor de Joás. Este nuevo monarca era débil, influenciable, incapaz de decidir entre lo correcto y lo conveniente. Jeremías le rogó en entrega la ciudad al rey de Babilonia. Si lo haces, vivirás tú y tu pueblo. Pero los príncipes se burlaban y los falsos profetas seguían cantando victoria. Sedequías vacilaba como un barco sin timón. A escondidas, buscaba a Jeremías por consejo, pero en público lo despreciaba. El profeta, cansado, comenzó a escribir desde la prisión las palabras más tristes jamás registradas. En esas noches frías de encierro, nació algo más que profecía. Nacieron los lamentos. Jeremías comenzó a escribir poemas de desolación, de dolor profundo, de incomprensión y esperanza quebrada. Eran cantos sin melodía, lágrimas convertidas en letra. Decía: mis ojos desfallecen de tanto llorar, mis entrañas hierven, mi corazón se derrama por la ruina de la hija de mi pueblo. No hablaba como un juez, hablaba como un padre herido, como un hermano que mira a su familia autodestruirse y no puede detenerla. Esos versos, con el tiempo, se convertirían en el libro de Lamentaciones. A pesar del encierro, Dios seguía hablando. Le ordenó escribir cartas a los que ya habían sido llevados al exilio en Babilonia. En ellas no había solo juicio, sino promesa: en edifiquen casas, planten huertos, busquen la paz de la ciudad, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Era un rayo de luz entre tanto dolor. Jeremías comenzó a comprender que el juicio no era el final, sino el comienzo de una nueva purificación, que a través del fuego vendría la restauración. Pero pocos querían escuchar. Todos esperaban una victoria, no una corrección. Mientras tanto, las conspiraciones aumentaban. Jeremías fue golpeado por el sacerdote Pasur y encerrado en el cepo público, donde todos podían escupirlo, burlarse y lanzarle piedras. La vergüenza fue tan grande que Jeremías deseó no haber nacido. En su angustia gritó a Dios: me sedujiste y fui seducido. Cada día he sido escarnio, pero al mismo tiempo reconocía en sí: digo que no hablaré más en su nombre. Hay en mi corazón como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. No podía dejar de profetizar, aunque cada palabra costara un nuevo rechazo. Así, Jeremías permanecía solo, incomprendido, herido, pero fiel en medio de un pueblo que había cambiado la verdad por la apariencia, la fidelidad por conveniencia y a Dios por ídolos. Él seguía hablando, no por voluntad propia, sino porque la palabra de Dios se había hecho parte de él, como la sangre en sus venas. No era un héroe, era un hombre roto, sostenido solo por la voz que un día lo llamó, siendo un muchacho. Y aunque las prisiones, los insultos y la desesperanza lo rodeaban, Jeremías seguía caminando, porque el amor de Dios, aun cuando llora, nunca deja de hablar. Y así seguía caminando Jeremías, no como un guerrero triunfante, sino como una llama que se niega a apagarse en medio del viento. Sus pies descalzos recorrían las calles de Jerusalén, ahora más frías, más tensas, con un silencio que anunciaba tragedia. Los rumores de guerra eran ya gritos a la distancia. Babilonia avanzaba. Los ejércitos del norte se acercaban como una tormenta inminente. El profeta no necesitaba ver los estandartes enemigos para saber lo que venía. Lo había anunciado por años, pero ahora lo sentía en cada latido. La ciudad que tanto amaba estaba a punto de quebrarse. El rey Sedequías, en su desesperación, volvía a llamarlo a escondidas. Le preguntaba si había palabra de parte de Dios en Jeremías. Agotado pero firme, respondía con compasión y verdad: así hay palabra. Y es la misma en Babilonia, entrará en esta ciudad. El rostro del rey se ensombrecía. Temía a sus enemigos, pero temía aún más a su orgullo. Jeremías le rogó una vez más: entrégate, no luches contra el juicio. Puedes salvar tu vida y la de esta ciudad. Pero Sedequías vacilaba, atrapado entre lo que sabía que era verdad
y lo que su corte quería escuchar. Su indecisión sería su ruina. Mientras tanto, el cerco de Babilonia se cerraba. Nadie entraba ni salía. El hambre comenzó a devorar lentamente a Jerusalén. Los niños lloraban sin consuelo. Las madres escondían pedazos de pan endurecido y los ancianos caminaban como sombras por las calles. Jeremías seguía profetizando, advirtiendo, suplicando, pero los príncipes, hartos de su voz, convencieron al rey de deshacerse de él. Este hombre desmoraliza al pueblo, no busca su bienestar. Sedequías, débil como siempre, consintió. Y así, Jeremías fue arrojado a una cisterna vacía, profunda y fangosa, donde apenas podía mantenerse en pie. El lodo le cubría las piernas, la humedad le calaba los huesos. No había luz, ni comida, ni esperanza. Allí, solo, Jeremías levantó los ojos hacia la oscuridad y murmuró al Señor: ¿es este el final? Pero incluso en el pozo, su fe no se apagó. Y fue entonces cuando un hombre inesperado se levantó en Ebed-Melech, un siervo etíope del palacio, intercedió ante el rey. Este hombre morirá allí si no hacemos algo. Por obra de la misericordia de Dios, Jeremías fue sacado con sogas y trapos para no herir su piel. Subió lentamente, mojado, débil, pero en vivo. Una vez libre, Jeremías no huyó, no pidió venganza, no buscó esconderse. Volvió a hablar, porque el dolor no había silenciado su llamado en el asedio. Empeoraba, las familias se deshacían, las puertas del templo se cerraban y el aire mismo parecía pesar. Aún así, en medio de ese caos, Jeremías escribió una carta de juicio y esperanza. Decía que después de 70 años de cautiverio, Dios traería de regreso a su pueblo, porque aunque castigara, también restauraría. Porque el amor de Dios no muere, solo corrige para volver a abrazar. Pero sus palabras caían en oídos cerrados, y el tiempo del juicio ya estaba sobre ellos. Una noche se escuchó un estruendo diferente. No era trueno ni voz de profeta, era el sonido de los muros cayendo. Babilonia había entrado. Los soldados rasgaron la ciudad como bestias salvajes. Las casas fueron saqueadas, el templo incendiado, los príncipes ejecutados frente al rey Sedequías. Y luego sus ojos fueron arrancados. Jeremías lo vio todo, no desde un monte, sino desde las mismas ruinas. Gritaba, lloraba, se desplomaba en las calles junto a los que sobrevivían. Aquella ciudad que antes era llamada la alegría de toda la tierra, ahora ardía en llamas, bajo un cielo rojo y gris. Con los pies cubiertos de ceniza, Jeremías vagaba entre cadáveres. Niños huérfanos lo seguían, mujeres gemían, los ancianos no hablaban. Era un pueblo roto, sin rey, sin templo, sin tierra, pero más aún, sin rumbo. Jeremías escribió entonces con el alma desgarrada como ha quedado solitaria la ciudad populosa. Como viuda, está la grande entre las naciones. Cada palabra era una lágrima, cada línea, un suspiro. El profeta no decía así, se los advertí. No se enorgullecía. Porque cuando uno ama de verdad, la caída del otro se siente como propia. Los babilonios lo encontraron entre los escombros. Sabían quién era. Nabucodonosor, el rey enemigo, había oído hablar de él. En Crebolmet le dio libertad. Este hombre profetizó lo que ahora ha ocurrido, dijeron. Le ofrecieron ir a Babilonia, a vivir en comodidad, pero Jeremías se negó. ¿Cómo irse lejos si su pueblo estaba destruido? Eligió quedarse con los pocos que quedaron, pobres, enfermos, olvidados. Se asentó entre ruinas, sin templo ni altar, pero con la misma voz que nunca se apagó. Porque para él, servir a Dios no dependía de un lugar, sino de una fidelidad que ardía desde adentro. Aún entre los restos, Jeremías seguía hablando. Dios no ha terminado con nosotros, decía. Nos derribó, pero no para siempre. Sin embargo, incluso entonces, algunos seguían conspirando. Un grupo de judíos asesinó al gobernador que los babilonios habían dejado y huyeron hacia Egipto. Llevaron a Jeremías por la fuerza. En aquel lugar extranjero rodeado de ídolos, Jeremías alzó su voz una vez más. Aunque estén en Egipto, Dios los ve. Si siguen adorando dioses ajenos,
El juicio lo seguirá allí también. A nadie aplaudió. Nadie cambió. Pero Jeremías no hablaba por aplausos. Hablaba porque su alma estaba unida a la del Dios que aún lloraba por su pueblo. Y en medio de aquel exilio, rodeado de ruinas y rechazo, Jeremías escribió las palabras más profundas que jamás había dicho. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Aquel que lloró por amor también enseñó a esperar, porque incluso en el lamento, Dios seguía siendo fiel. Y Jeremías, el profeta solitario, no quedó como un derrotado, sino como un testigo vivo de que el corazón de Dios, aunque quebrantado, nunca deja de amar. Aun cuando todo arde y se derrumba, su fidelidad permanece. Y mientras Jeremías terminaba su oración, su voz aún temblorosa por la emoción, una sombra cayó sobre él. Era Pastor, el sacerdote a cargo de la vigilancia del templo, furioso por las profecías que Jeremías había proclamado. Sin darle tiempo a defenderse, ordenó que lo golpearan y lo encerraran en el cepo, una cruel estructura de madera que aprisionaba su cuerpo torcido, con el rostro expuesto a la burla del pueblo. El sol caía sobre su frente, las burlas lo rodeaban, y el silencio de Dios parecía más doloroso que cualquier castigo físico. Sin embargo, en medio de su dolor, Jeremías no renegó del Señor. En su corazón se partía, pero su espíritu seguía aferrado a la palabra que lo había llamado desde joven. Era un profeta marcado, no por la gloria, sino por el amor sacrificado que no podía callar. Aquella noche en el cepo fue una de las más oscuras de su vida. Jeremías, agotado y humillado, habló directamente con Dios, no con palabras suaves, sino con lamentos de un alma desgarrada. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me venciste y quedé atrapado. Clamaba entre lágrimas. Se sentía traicionado por el llamado, como si haber obedecido lo hubiera llevado solo a la burla y al sufrimiento. Pero mientras hablaba, una llama ardía dentro de él. Intentó guardar silencio, dejar de profetizar, pero la palabra de Dios era como fuego encerrado en sus huesos. Era imposible callar. El dolor y el amor se entrelazaban, haciéndolo más fuerte, más determinado, no por orgullo, sino por obediencia a un Dios que aún en el silencio seguía a Can. Al día siguiente, Pastor lo liberó, pensando que el castigo lo había quebrado. Pero Jeremías, con la frente en alto y la voz firme, le profetizó su caída. El Señor te ha cambiado el nombre. Ya no serás Pastor, sino Magermas. Terror por todas partes. Y así, mientras el sacerdote se alejaba desconcertado, Jeremías caminó hacia las calles nuevamente, sabiendo que su camino no sería más fácil, pero sí más claro. Su amor por Judá no disminuía, pero ahora entendía que amar de verdad también significaba advertir, corregir, denunciar, aunque doliera, aunque fuera solo. Aunque le costara todo, su fidelidad no era negociable. Su corazón seguía latiendo por el pueblo, pero latía aún más por el Dios que lo había formado desde el vientre. Días después, mientras caminaba por la ciudad, Jeremías recibió una palabra poderosa del Señor. Le ordenó comprar un cántaro de barro y reunir a los ancianos del pueblo y a los sacerdotes. Los condujo al valle de Ben-Hainem, un lugar maldito por los sacrificios humanos que allí se habían ofrecido a falsos dioses. Allí, frente a todos, levantó el cántaro y proclamó: así dice el Señor, romperé a este pueblo y a esta ciudad, como se rompe este cántaro que ya no puede repararse. Y lo estrelló contra las rocas, haciendo añicos la vasija. El estruendo del cántaro quebrado quedó resonando en los corazones de los presentes. Era un acto simbólico, potente, imposible de ignorar. El mensaje era claro en Judá. Había cruzado un límite. La misericordia era grande, pero también lo era la justicia de Dios. Al regresar al templo, Jeremías proclamó las mismas palabras. Su voz se alzaba como un trueno entre las columnas del santuario, advirtiendo sobre la destrucción que vendría si el pueblo no se arrepentía. Sin embargo, en lugar de escuchar, lo llamaron blasfemo, traidor y enemigo del rey. El rechazo dolía como un puñal,
Pero Jeremías ya no esperaba aprobación humana. Su paz venía de lo alto. Esa noche escribió en su corazón cada palabra que Dios le había revelado. Ya no buscaba evitar el sufrimiento, sino cumplir fielmente con la tarea que se le había asignado. Era un profeta con cicatrices, con el alma herida, pero con un llamado ardiente e imparable. La tensión en Jerusalén aumentaba. El rey Sedequías, débil y temeroso, buscaba consejo entre sus oficiales y profetas falsos, ignorando deliberadamente a Jeremías. El pueblo, dividido entre la esperanza vacía y el temor, seguía negándose a cambiar sus caminos. Jeremías continuaba su labor, escribiendo en rollos las palabras del Señor y entregándolas a su fiel escriba, Baruch. Juntos proclamaban en las calles, leían en las puertas, suplicaban desde el alma, pero la indiferencia era como una pared que no cedía. Aún así, Jeremías no se rendía. Su amor por Judá lo impulsaba. Cada advertencia era un acto de amor desesperado, un intento más por despertar a un pueblo dormido frente al juicio que se acercaba. Pero no solo enfrentaba la indiferencia del pueblo. Un grupo de hombres celosos conspiró contra él. Lo acusaron de desmoralizar al ejército y de aliarse con Babilonia. El rey, presionado y sin valor, lo entregó a ellos. Jeremías fue arrojado a una cisterna profunda, llena de lodo espeso y sin agua. Allí quedó, hundido hasta la cintura en la oscuridad total. El aire era escaso, el frío helaba los huesos y el silencio era aterrador. Parecía que todo había terminado. Pero aún en la tiniebla más profunda, Jeremías elevó su corazón a Dios. Y una vez más, el Señor no lo abandonó. Usó un hombre inesperado, el etíope Ebed-Melech, quien con valor habló al rey y pidió rescatarlo. Con sogas y trapos, lo sacaron del pozo, debilitado pero con vida, vencido en cuerpo, pero no en espíritu. Al salir, Jeremías fue llevado nuevamente ante el rey Sedequías. El rey, en secreto, le preguntó qué debía hacer. Jeremías, sin miedo, respondió con firmeza: si te rindes al rey de Babilonia, vivirás tú y esta ciudad. Pero si no lo haces, esta ciudad será entregada al fuego y tú no escaparás. El rey de Shiloh, atrapado entre el miedo a sus consejeros y la verdad del profeta, no tomó una decisión. Y así Jeremías regresó al patio de la guardia, donde fue encerrado una vez más. Desde allí continuó escribiendo, orando y confiando. Aunque el mundo a su alrededor se desplomaba, él se mantenía de pie, arraigado en la roca de su fe. Poco tiempo después, Babilonia finalmente invadió Jerusalén. El muro fue derribado, el templo destruido y el pueblo llevado al exilio. Jeremías, con los ojos llenos de lágrimas, caminó entre las ruinas, recordando cada palabra que había dicho, cada súplica que había lanzado al viento. No se alegró por tener razón. Su corazón se rompía al ver la devastación. Se sentó en las calles destruidas y escribió sus lamentaciones. Poesías cargadas de dolor, de duelo, de esperanza en medio del polvo. Era el profeta que había llorado por amor. Y ahora lloraba con su pueblo. No como un extraño, sino como uno de ellos. Como aquel que los amó hasta el final, aun cuando no lo escucharon. Y así, Jeremías permaneció en la tierra mientras muchos eran llevados lejos. A pesar de la desolación, no perdió la fe. Grande es tu fidelidad, Señor, escribió, incluso en medio del dolor. Su vida no terminó en victoria humana, ni en fama o riquezas, pero su legado atravesó los siglos. Fue la voz solitaria en la tormenta, el corazón que amó cuando todos huían, el profeta que prefirió el rechazo antes que traicionar su llamado. Y aunque el pueblo no lo escuchó en su tiempo, sus palabras vivirían para siempre. Porque el amor verdadero no siempre es comprendido en el momento, pero permanece eterno, como el amor de Dios por su pueblo, como el fuego que arde en los huesos de un profeta que no puede callar. Y así termina la conmovedora historia de Jeremías, el profeta que lloraba por amor. Aunque fue rechazado, insultado y tratado con crueldad, Jeremías nunca dejó de hablar por Dios ni de amar a su pueblo, porque sabía que el amor verdadero no se rinde, incluso cuando nadie escucha. A veces, ser obediente a Dios no es fácil, pero Jeremías nos enseñó que cuando confiamos en Él y decimos la verdad con amor,
Nuestro esfuerzo nunca es en vano. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Biblia Kids, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Y no te vayas muy lejos, porque nuevas historias llenas de emoción, fe y aventuras bíblicas están por llegar aquí. Biblia Kids.